Un cordial saludo de bienvenida a este espacio del curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Es un espacio que abrimos para uno de los momentos importantes del curso que tiene que ver con la evaluación final, en este caso, que se va a realizar a través de una prueba objetiva cerrada. En este sentido, queremos compartir algunos de los momentos que son importantes a tener presente para el desarrollo de esta prueba. Dentro de eso, pues vamos a revisar o a invitarles a que tengan presente el para qué, de dónde partimos, qué recursos tenemos, dónde estamos, qué requerimos y a dónde queremos llegar sentido. Para el qué, pues para evidenciar esos resultados de aprendizaje establecidos dentro del curso con el desarrollo de cada una de las actividades que se han venido trabajando. ¿Desde dónde partimos? Desde sus conocimientos a partir del desarrollo de las actividades y del paso a paso en cada uno de estas actividades que han venido desarrollando. Eh, ¿Cuáles son esos contenidos que van a soportar este trabajo? Los contenidos a partir precisamente de las referencias bibliográficas de las unidades del curso que les van a permitir dar los elementos teóricos, conceptuales y procedimentales para el desarrollo de las actividades. Pero para esto tenemos que revisar dónde estamos. Y cuando hablamos de dónde estamos es cómo estamos a nivel de ese proceso de autoevaluación que se invita a revisar en relación a esos aprendizajes que se deben tener en este momento o esos que de pronto hay que comenzar a fortalecer a la luz precisamente de una evaluación final del curso. ¿Qué requerimos? Requerimos pues que se tenga esa apropiación teórica, conceptual y esas habilidades y competencias adquiridas o requeridas de pronto para desarrollar cada una de las actividades de un curso. Si bien es un curso teórico, se hace todo un proceso de abordaje de unas temáticas, de acercar esas temáticas a un contexto y a una realidad precisamente para que les permita interiorizar cada uno de los temas y conceptos que se vienen trabajando. ¿A dónde queremos llegar? Pues a evidenciar los resultados de la evaluación final, esos aprendizajes y ese reconocimiento de esas habilidades que han venido desarrollando durante el curso. Aquí, pues para esto es importante revisar con qué competencias ingresan pues, los estudiantes del curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Ustedes vienen con unos conocimientos previos y unas competencias que se espera que esas competencias y también esas habilidades las vengan desarrollando y fortaleciendo a través del desarrollo precisamente de las actividades y por eso cuando hablamos por qué se requieren estas competencias, pues precisamente tenemos que revisar esos propósitos de formación que tiene el curso. Recordemos cuáles son esas competencias, sobre todo que se deben tener y sobre todo a nivel del propósito del curso, que deben conocer en este, o se espera que deben conocer a través de este ejercicio puedan hacer ese reconocimiento de las capacidades humanas con un proceso que contribuye al fortalecimiento de las prácticas de la participación, la inclusión necesaria en la construcción de las políticas públicas. Por eso es importante y la invitación a que retomen, miren el sílabus del curso, revisen esos propósitos de formación y revisen esos resultados de aprendizaje. Cada uno de los resultados de aprendizaje están relacionados en cada uno de los pasos de las actividades que ustedes vienen realizando. Y estos resultados de aprendizaje, pues se espera que se evidencien en el transcurso del desarrollo de las actividades y que al final los podamos pues evidenciar precisamente en este proceso de evaluación final. Durante el desarrollo de las actividades es importante revisar ese plan de evaluación que se invita a tener presente de acuerdo a cómo han venido realizando las actividades y los resultados que han obtenido con ellos. No solamente desde lo cualitativo, sino también desde lo cuantitativo y también desde esos aprendizajes pues, que uno espera
ustedes los logren evidenciar durante este proceso. Para esto, pues, les invitamos a tener presente algunos aspectos que tienen que ver precisamente con esa descripción de las competencias que nos establece el IFES. ¿Y por qué las traemos aquí a colación? Estamos hablando de una prueba objetiva cerrada que es construida a partir de los aspectos teóricos y conceptuales que se ven abordando en las unidades del curso y que los docentes las hemos construido teniendo en cuenta esos parámetros que nos establece el IFES a nivel de las pruebas Saber Pro, de cómo se deben plantear unas preguntas y cómo se deben plantear esos cuestionarios que se van a abordar. Digamos, tenemos la misma estructura, no solamente para dar respuesta pues a las preguntas que se planteen de este curso, sino a la vez que les vaya a permitir con ese ejercicio ir fortaleciendo algunas habilidades y competencias a la luz de cuando vayan a presentar sus pruebas ADEPRO, pues teniendo en cuenta que se van a utilizar bajo esa misma metodología de tipo de pregunta. Esta presentación que ven en la pantalla hace referencia a eso que nos establece el IFES de que debe tener un estudiante o que se debe evidenciar en un estudiante. El estudiante establece con validez e implicación de un enunciado de un texto. O sea, está hablando de la importancia que ustedes sepan argumentar o exponer con relación a alguna temática. Otro de los puntos que nos habla ahí, el estudiante establece relaciones entre el texto y otros textos enunciados. Y pues aquí es como ustedes, a través de ese ejercicio de análisis que vienen realizando en algunas de las actividades, permiten hacer esa relación, no solamente el texto, y en este caso también, que lo vamos a ver más adelante, la importancia del contexto. El estudiante reconoce contenidos valorativos presentes en un texto. El estudiante reconoce las estrategias discursivas de un texto y el estudiante contextualiza adecuadamente un texto en la información contenida en este. O sea, estos son unos de los aspectos que se tienen presente en la evaluación o en las pruebas que ustedes van a presentar. Pero para darle como un sentido y una coherencia a la luz del proceso que ustedes vienen realizando, en esta diapositiva les presentamos esos aspectos que nos habla precisamente para la preparación del examen Saber Pro del IFES, que les invito, ustedes lo pueden ingresar a la página del IFES, ahí encuentran la información de los aspectos que se van a evaluar a nivel de habilidades evaluativas en el desarrollo de la presentación de las pruebas, sino también a nivel de los contenidos que pueden aparecer. Si revisamos en detalle la presentación, vemos cómo a nivel, por ejemplo, de habilidades, pues se va a evaluar aspectos donde permita evidenciar ese nivel de comprensión, ese nivel de implementación, ese nivel de evaluación, ese nivel de recolección, ese nivel de análisis de información, ese nivel de selección de instrumentos, ese a nivel de comprensión. Y estamos mirando el recuadro que nos habla de cada uno de esos puntos a nivel de habilidades que se esperan conocer, pues también en este curso se espera evidenciar unas habilidades que se han venido desarrollando con el desarrollo, valga la redundancia, de cada uno de los pasos del curso. Aquí en la diapositiva, pues nos habla de esos dos aspectos, la parte de las habilidades y pero también la parte de los contenidos. Y aquí, por ejemplo, ya a la luz de las pruebas Saber Pro, pues habla de esos contenidos a nivel de evaluación psicológica que se supone que ustedes deben conocer cuando vayan a presentar ese examen. Y también esos conocimientos a nivel de la intervención a nivel psicológico. En este sentido, a la luz del curso de políticas públicas y desarrollo humano, pues se espera que las habilidades que se espera que se han venido fortaleciendo, pues se evidencien en esa evaluación final, pero también los contenidos de las unidades académicas de este curso en relación precisamente a esos temas
que se han venido abordando de las políticas públicas y el desarrollo humano. Por eso es que cada una de los pasos que han venido trabajando les van a dar los elementos o los insumos para realizar esta evaluación final. Estas pruebas se han construido a partir de todos los contenidos del curso. Entonces, si hemos hecho un ejercicio juiciosos o juiciosas, pues ahí vamos a tener precisamente los recursos para dar respuesta. Vuelvo a decir, traemos digamos, al contexto el tema de las pruebas Saber Pro para dos aspectos. Uno, que las preguntas que van a encontrar en la evaluación final, pues se han venido construyendo teniendo en cuenta esa estructura eh, que nos pide el IFES de construcción de preguntas. Y a la vez, los traigo aquí esta presentación, o la traemos, para recordar que todos los contenidos teóricos y conceptuales y también todas esas habilidades van a ser insumos para el desarrollo no solamente de esta evaluación final del curso, sino también insumos para su evaluación o examen de saber. Continuando en este punto, pues vamos a mirar el tipo de preguntas que van a encontrar. Van a encontrar preguntas interpretativas. Estas son aquellas que tienen como objetivo el de entender una comprensión o un pensamiento y descubrir qué tanto ha comprendido el participante, el estudiante, en la pregunta. Entonces, para eso es importante tener en cuenta esas preguntas, cómo conducen al estudiante hacia la comprensión de la intención del texto. Se busca precisamente que permita comprender la información en un texto a nivel del problema, a nivel de la gráfica o a nivel del esquema. Y pues en este mismo ejercicio de estas preguntas interpretativas, se espera que las que encuentre a través de palabras claves, esas que son significativas, que explican, que indican aspectos relacionados con el tema que se están abordando. En este es importante que estas preguntas interpretativas permiten leer entre líneas un texto, permiten hacer una lectura práctica y conduciente precisamente al lector hacia la comprensión de la intención del texto. Entonces, pues uno espera que en este ejercicio de ese tipo de preguntas, pues ustedes lo puedan evidenciar. Van a encontrar también otras preguntas que hacen relación a las preguntas argumentativas. Y estas preguntas argumentativas pues tienen también un esquema o tienen también un contexto importante. Recordemos que las preguntas argumentativas son aquellas que llevan un argumento de un tema, o sea, un argumento, un tema concreto, es decir, que la pregunta en sí posee una deducción o una inferencia con la que se espera que, que la pregunta confirme ese aspecto a nivel de lo argumentado. Por eso van a encontrar en las preguntas argumentativas cuatro puntos claves. Que las preguntas están organizadas y que buscan justificar un argumento y defender una opinión, o que las preguntas tienen como interés resolver una situación determinada con un uso de conocimiento previo. Estas también dan a conocer la habilidad del estudiante para identificar, entender, interpretar una pregunta y permiten la identificación entre aquello que tiene un dominio de tema de aquellos que no lo tienen. También es el uso del por qué es bastante común en este tipo de preguntas. Vuelvo a decir, lo que estamos haciendo acá con esta presentación es invitarles a tener presente como esos elementos claves que van a encontrar en la evaluación final. En esta evaluación final, pues van a encontrar diferentes tipos de preguntas, que son las que estamos mencionando acá.
Otro tipo de pregunta tiene que ver con las preguntas propositivas. Esas preguntas propositivas precisamente son aquellas que permiten proponer situaciones partiendo de un texto principal. Por lo general son preguntas abiertas que se responden de acuerdo a sus saberes, a su interpretación y argumentación, pero no es desde su opinión personal. Debe haber una argumentación, una interpretación o unos saberes, pues en este caso relacionado con los temas que se están abordando dentro del curso. En este tipo de preguntas es importante cómo la competencia propositiva hace énfasis en la forma de la posición en parte de la persona frente al planteamiento que se le indica. O sea, esa postura que ponen ustedes como estudiante frente a la pregunta. Pero vuelvo a decir, es una pregunta argumentada y que debe estar soportada por algún conocimiento sobre el tema que se tiene. Plantea pues alternativas, soluciones válidas, hace también uso de la crítica y los conocimientos previos. En esta, digamos que la parte de argumentar, de juzgar, de dar opinión y de, sí, de evaluar, reflexionar, pues se parten, insisto, de acuerdo a a un referente, ya sea teórico y conceptual, que lo pueda soportar. En esto, digamos que es importante tener presente que las preguntas propositivas se enfocan en conocer las opciones más viables que una persona elige frente a una situación y se enfoca en la acción previamente utilizando la razón. Por eso, en esta, reitero, a nivel de las preguntas propositivas, pues parten de esos conocimientos e interpretaciones y argumentaciones, pues que tengan en sí un soporte, no son opiniones sueltas o personales. Bueno, en este punto, pues, como hicimos con esta presentación, es no solamente recordarles la evaluación final del curso, que está por preobjetiva cerrada, sino también, pues, invitarles a tener en cuenta esos aspectos claves. Y para eso, pues, queremos hacer un pequeño ejercicio que la idea, le invitamos a través de este video, lo podamos realizar a nivel de, vamos a presentar unos ejemplos de algunas preguntas y con el propósito de que pues, nos vayamos familiarizando en de tipo de preguntas que son las que enunciamos anteriormente y les invitamos a hacer el ejercicio. Entonces, a partir de esa, pues la idea es que lo podamos hacer con este video y que nos permita como que ir entrenándonos en el tipo de preguntas, pero también cómo pues se espera que las podemos ir resolviendo. Entonces, iniciamos. Este es un ejemplo. ¿Qué son las preguntas propositivas? Entonces, aquí tenemos varias opciones de respuesta y la idea es que pues las revisemos. Una opción de respuesta dice las preguntas propositivas son preguntas específicas obligatorias. O B, son preguntas con respuestas únicas. C puede ser la A y la C, que son correctas. Y la D son preguntas que permiten plantear alternativas. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Que cuál de esta es la respuesta? Bueno, pues si su respuesta fue la D, es efectivamente las preguntas propositivas son preguntas que permiten plantear alternativas. Continuamos con este ejercicio. Bueno, la pregunta nos dice, al ser nombrado como psicólogo en un departamento de Colombia diferente al suyo, es muy probable que encuentre que la comunidad que tiene a su cargo maneja una serie de vocablos propios o autóctonos en esta situación y después de conocer a la comunidad a cargo, usted procederá a las opciones que están.
A, usar los vocablos reconociendo el contexto en el que se está. B, incluir de su quehacer los vocablos de la comunidad. C, conocer y confrontar la terminología usada por la comunidad. O D, discutir y confrontar el uso de los vocablos de la comunidad. ¿Cuál consideran que es? Bueno, pues si su respuesta es la D, es en efecto, de acuerdo a esta pregunta, pues la respuesta es discutir y confrontar el uso de los vocablos de la comunidad. Continuamos con la segunda. ¿Qué son las preguntas interpretativas? Y nos dan cuatro opciones. Son las que permiten tener facilidad de lectura. B, son las que comprende la información en un problema, un texto, un mapa, un esquema. C, plantea posibilidades de solución o acción. O D, es tanto la respuesta A y la B. Son correctas. ¿Cuál consideran que es? Bueno, pues si la respuesta que dieron es la D, en efecto, las preguntas interpretativas permiten tener facilidad de lectura y comprenden la información en un problema, texto, mapa o esquema. Bueno, insistimos, este ejercicio lo buscamos es con el propósito que miremos el tipo también de preguntas y pues a la vez que nos quedó de este corto video, pero pues un video que esperamos le sirva para el ejercicio de la evaluación final. Continuamos con la otra pregunta. De acuerdo con la investigación titulada Estrategias de Ciudadanía Juvenil aplicadas en la formación de agentes de paz y los derechos humanos, donde se hace un análisis a temáticas sobre acuerdos asociados incluyentes, la gestión pacífica de los conflictos y la relación con el estado de inclusión en políticas públicas con incidencia directa en el mejoramiento de sus condiciones de vida, se puede afirmar que uno de sus principales propósitos es A, realizar un estudio correlacional en que se contrasten los acuerdos sociales con la gestión pacífica de los conflictos. B, diseñar estrategias que sirvan como espacios de empoderamiento a través del ejercicio de la ciudadanía juvenil con estrategias para la construcción de paz. C, realizar una descripción a través de las narrativas por parte de la comunidad juvenil en el que se muestra las vivencias de cada una de las comunidades en las zonas de conflicto. O D, consiste en un programa de extensión compuesto de una propuesta curricular que desarrollará competencias de derecho social comunitario. ¿Cuál consideran que es la respuesta? Bueno, pues si su respuesta fue la B, es la acertada, precisamente diseñar estrategias que sirvan como espacios de empoderamiento a través del ejercicio de la ciudadanía juvenil como estrategias para construcción de la paz. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Una pregunta argumentativa se puede entender como A, un tipo de pregunta que tiene toda la información en su enunciado y permite comprender sus respuestas. B, un tipo de pregunta básica que tiene múltiples respuestas argumentativas. C, un tipo de pregunta que permite identificar, justificar o explicar a partir de su enunciado. D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál consideran que es? Bueno, pues su respuesta fue la C. Es un tipo de pregunta que permite identificar, justificar y explicar a partir de un enunciado, hace relación a una pregunta argumentativa.
Continuamos. Desde el punto de vista de las implicaciones de la globalización, el artículo denominado Estéticas comunitarias y colaborativas y desarrollo a escala humana pone en consideración un acercamiento a las teorías del desarrollo, en especial aquellas que están emergiendo a través de los contextos sociales. Considera que para conseguir un adecuado planteamiento desde lo social es importante a que dichas políticas que están emergiendo planteen de forma crítica el papel, la incidencia y la responsabilidad que tiene el apoyo de redefinición o construcción de un modelo de vida dentro de su sociedad, o B, que las teorías con mayor potencialidad a impactar tengan una sólida estructura en sus referentes sociohumanistas. C, que las teorías que están emergiendo desarrollen principios desde la construcción con el objetivo de lograr una definición de los nuevos modelos de sociedad, o de lograr desde las nuevas teorías la redefinición de aspectos fundamentales sobre el pensamiento creativo e innovador a una escala más humanista. ¿Cuál consideran que es? Bueno, pues si su respuesta fue la A, en efecto, que dichas teorías que están emergiendo planteen de forma crítica el papel, la incidencia y la responsabilidad que tiene el apoyo, redefinición o construcción de un modelo de vida dentro de su sociedad. Continuamos. Bueno, como les mencionamos anteriormente, esto fue eh, como parte de un ejercicio de invitación previa que les estamos invitando a realizar. Las preguntas que se pasaron anteriormente son como el estilo de preguntas que van a encontrar, pero para eso uno de los puntos claves que los mencionamos anteriormente tiene que ver con esos conocimientos teóricos y conceptuales que deben tener precisamente a nivel de apropiación. Y en este sentido, pues aquí la invitación es a revisar, insistimos, cómo es ese proceso de aprendizaje que hemos venido realizando con el desarrollo de cada uno de los pasos y las actividades propuestas dentro del curso. Entonces, en este momento, si ya conocemos cuál es el tipo de preguntas, qué es lo que posiblemente vamos a encontrar, que en sí son los contenidos teóricos y conceptuales que se han venido desarrollando en las unidades del curso. Entonces, a nivel de ese proceso, la invitación es a que revisemos cómo estamos y cómo lo vamos a hacer. Bueno, en ese sentido de cómo estamos y cómo lo vamos a hacer, pues hace referencia a esas estrategias metacognitivas que a veces es importante comenzar a fortalecer. Recordemos que las estrategias metacognitivas son esas acciones que realiza el individuo, la persona, el sujeto, antes, durante y después que tenga lugar los procesos de aprendizaje para optimizar precisamente ese aprendizaje. Y esa tiene tres elementos importantes, que es la autoplanificación, o sea, ese proceso de planificación que ustedes han realizado, el automonitoreo, cómo ustedes están revisando su mismo proceso a nivel de autocontrol y también a nivel de autoevaluación. Entonces, eso es importante. Y pues aquí en la diapositiva nos está colocando desde dónde sale esa palabra, desde la parte de la metacognición. Entonces, meta hace relación precisamente a esa capacidad de saber lo que sé, de explicar cómo lo aprendí e incluso de saber cómo puedo seguir aprendiendo. Y la cognición, pues significa conocer y se relaciona con ese aprender que cada uno tiene.
Por eso no lo hice textualmente en la diapositiva. Con lo anterior podemos definir las estrategias metacognitivas como procedimientos que desarrollamos sistemáticamente y conscientemente para influir en las actividades de procesamiento de información, como buscar, evaluar información, almacenarla en nuestra memoria y recuperarla para resolver problemas y autorregular nuestro aprendizaje. Entonces, ¿qué? Pues revisemos cómo estamos a nivel de este proceso, a nivel de metacognitivo, de esas estrategias que cada uno de ustedes tiene en su proceso de aprendizaje, precisamente para que tengan esos conocimientos que les permitan presentar una evaluación. Y en este mismo orden de ideas, pues, como le mencionamos anteriormente, esa parte de la metaconexión tiene unas fases. En esa parte de antes es ustedes cómo hicieron ese proceso de planeación a nivel de sus estudios para organizarse, para desarrollar no solamente las actividades de cada uno de los pasos que están en este curso, sino cómo ir adquiriendo esos nuevos conocimientos y cómo los van relacionando pues con los que se vienen trabajando en cada una de las unidades del curso. Entonces, en esa planeación es importante revisar cuál es la mejor forma de resolver con éxito el desarrollo de sus actividades a nivel de la planeación, a nivel de la organización, a nivel de la estructura que cada uno de ustedes tiene para el proceso de aprendizaje. Y durante el proceso es precisamente realmente revisar cómo están comprendiendo la tarea y las actividades que están haciendo. Si cada una de las fases en el desarrollo de las actividades, pues les ha permitido esa comprensión y ya les ha permitido hacer análisis y también interpretación y argumentación, o sea, cómo están haciendo eso. Y de pronto, si es importante de pronto regresar o devolverse para retomar algunos aspectos. Veíamos en el desarrollo de la fase número 4 que en algunos todavía había unas inquietudes que pues uno espera que en esa fase ya estén resueltas a nivel de aspectos teóricos, conceptuales, incluso temáticos, pero pues si no están tan claros, pues nos toca es hacer el ejercicio de volvernos a las fases anteriores, a las unidades anteriores y de nuevo revisar esa parte teórica y conceptual. Y otra parte importante que nos habla de las fases de la metacognición es al final. Pues al final es precisamente cómo vamos a evaluar esas tareas. Hay algo que pueda mejorarse en esta tarea. La invitación es que no esperemos hasta la evaluación final para hacer ese ejercicio, sino que en este momento, por eso la invitación de esta presentación es que hagamos ese pare para mirar qué pueden mejorar, qué debe hacer de manera diferente para fortalecer su proceso y pues qué aspectos de lo que han venido trabajando son claros y que de pronto no están tan claros para que en este momento comiencen pues, a hacer el ejercicio precisamente de fortalecimiento. En ese sentido, pues esas estrategias de aprendizaje, esa parte que tiene que ver con eso cognitivo, pues aquí es que ustedes entren a revisar esas herramientas y esas técnicas que utilizan precisamente para ese proceso de aprendizaje. Por ejemplo, a nivel de mapas mentales, a nivel unos de pronto toman nota, en mi caso yo soy más de tomar nota y llevar acá todos mis apuntes, incluso lo tengo con colores, con resaltado, porque pues eso me facilita para mí el apropiarme de algunos conocimientos. Entonces, revisen esas metodologías y esas herramientas y técnicas que tienen a nivel de estudio. Algunos conceptos es importante repetirlos y repetirlos hasta de pronto apropiarse del concepto. Otros, de pronto, para alguna información es importante a nivel de esa recolección de esos conceptos claves a nivel de fichas técnicas, esas fichas o memofichas, en mi tiempo las llamábamos, de donde uno va tomando esos puntos principales de cada uno de los temas, o a nivel de los diagramas, por esas representaciones gráficas, los esquemas, los mapas mentales, con relación a esos puntos claves dentro del curso.
Incluso en la fase en la que están, se invita a hacer un ejercicio con relación a uno a las teorías de enfoques del desarrollo, precisamente que les permita a través de este ejercicio tener esos puntos claves de estos, de todo lo que tiene que ver el desarrollo humano a nivel de sus teorías y sus conceptos. También revisar esa organización de la información. Vuelvo a insistir, cada uno tiene diferentes herramientas y técnicas y de pronto algunas no las tenemos tan fuertes, entonces que sea el momento para fortalecerlos. Cómo identificar eso que nos permite después, a través del ejercicio, poder apropiar unos temas a nivel de los resúmenes, de pronto de las notas que van copiando de cada uno de los ejercicios que van realizando. O sea, la idea es que tengan eso a la mano, no solamente para la evaluación final, sino les va a servir para su proceso de aprendizaje de los siguientes cursos y de hecho para su vida profesional cuando van a tocar alguna de esas temáticas. Y pues ya aquí a nivel ya más de lo que tiene que ver de forma, tener presente varios aspectos para esta evaluación final a nivel de prueba objetiva cerrada. Esta prueba objetiva cerrada tiene unos elementos claves. Uno tiene que ver, primero revise que las fechas de la prueba objetiva cerrada son diferentes a las fechas de la prueba objetiva abierta para los que tienen cursos con diferente tipo de prueba. Tener presente que las pruebas objetivas cerradas, en este caso, solo tienen 2 días para realizarla. O sea, la fecha es solamente 2 días para realizarlas. Entonces, la invitación es que entren al curso, revisen cuál es la fecha de apertura y la fecha de cierre. Tienen solo 2 días para realizar la prueba objetiva cerrada, diferente a las pruebas objetivas abiertas. Veo que en la diapositiva que un error de la abreviatura de la prueba objetiva cerrada, por favor, nos disculpan. Bueno, ese es un punto importante, tener presente que para presentar la prueba objetiva cerrada, dentro de la universidad también requiere hacer una inscripción para el registro, en este caso, para el reconocimiento facial. Revisen que en el curso, si se requiere este reconocimiento facial, ese es un proceso que deben realizar 72 horas antes de presentar la prueba. En este sentido, si no hacen ese registro con anterioridad, van a presentar dificultades para presentar, no van a poder presentar la prueba. Entonces, revisen. Para eso, se van a la parte derecha inferior. Ahí aparece un espacio que dice Guía de Inicio de Reconocimiento Facial. Ahí hay un documento que dice Proceso para registrarse y cómo hacer esa prueba. Revisen, por favor, insisto, si el curso tiene habilitado el reconocimiento facial, deben hacerlo 72 horas antes de presentar la prueba. Otro punto importante, cuando ya estén realizando la prueba, revisen el tiempo de duración de la prueba. Todas las pruebas no tienen el mismo tiempo. Hay unas que tienen 1 hora y media, otras 1 hora, otras 2 horas. Pues revisen también ese tiempo que tienen para presentar la prueba y tómense pues el tiempo necesario dentro de ese tiempo, obviamente, para presentar la prueba. Revisen que las pruebas se abren a las 00 horas de la fecha que inicia la prueba y se cierra al día siguiente porque son 2 días a las 29:50, o sea, mejor dicho, faltando 5 minutos para terminar el día. Si se pasaron 1 minuto, 1 segundo, quedaron por fuera de presentar la prueba. Entonces revisen ese tema que es importante. Revisen también el número de intentos que la prueba les permite. A veces la prueba está diseñada solamente con un intento, a veces la prueba está diseñada que les permite 2 intentos. Cuando ustedes ingresen al espacio de evaluación, en la prueba objetiva cerrada, van a encontrar pues
el tiempo de duración y los intentos que requiere para la prueba. Bueno, pues la idea, insisto, insistimos con este video es que tengan un recurso adicional para recordarles a quienes de pronto no han hecho este ejercicio a nivel de prueba objetiva cerrada, que tiene unas características especiales en unos tiempos diferentes a la de las pruebas objetivas abiertas. Muchos éxitos en esa evaluación final y pues seguimos en comunicación.